a este nuevo episodio de Encuentros Pedagógicos, Reflexión y Acción. En el día de hoy nos acompaña Tania Lafont, coordinadora de la Dirección de Internacionalización y Cooperación DICO, y el Departamento de Pedagogía de la Universidad Simón Bolívar. Presentamos el proyecto Educación para Todos, implementando la inclusión pedagógica, un proyecto que está asociado con universidades de la región Caribe y financiado por el ICETEX. Tania, y en el día de hoy, ¿a quién nos traes? El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales de México y de Chile. En esta ocasión estaremos con Irene Rodríguez Avitia. Ella es docente investigadora de tiempo completo de la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa y maestra jubilada de Educación Básica. Ha cursado licenciatura en Educación Especial, maestría y doctorado en Educación Especial también, pero con acentuación en diversidad e inclusión. También ha realizado diplomados en logogenia, lengua de señas, educación bilingüe para personas sordas. Fue alumna sobresaliente y asesora de documentos de titulación en modalidad de ensayos científicos y tesis de licenciatura y maestría. También tutora de alumnos sordos de estudios de licenciatura y de posgrados y creadora del Centro de Atención Múltiple Normalista del Estado de Sinaloa, como centro de prácticas internas en el que atiende alumnos con discapacidad auditiva, intelectual, motriz y ceguera. Ha publicado ponencias y artículos científicos relacionados con resultados de investigaciones con profesores adscritos al cuerpo académico, equipos de investigación institucional y alumnos de la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa. Bienvenida, doctora Irene. Muchas gracias. Gracias a ICETEX por esta invitación. Gracias a la Universidad Simón Bolívar de Colombia. Muy agradable estar con ustedes y compartir mis experiencias de vida y sobre todo un espacio de reflexión y de apoyo. Gracias. Gracias a ti por aceptar esta invitación, Irene. Irene, esta mañana tuvimos una conversación, antes de iniciar el taller, una conversación muy bonita, y esa conversación, me lleva a preguntarte sobre qué te inspiró a especializarte en educación especial y en temas de inclusión y diversidad. ¿Hubo alguna experiencia que motivara a especializarte en estos temas? Muy interesante la pregunta. La verdad, hay una experiencia muy importante en mi vida. Yo siempre supe que yo quería ser personal de la salud. Yo siempre quise ser médico, formarme como médico, ayudar, colaborar con la salud. Hice mi examen, entré a la escuela de medicina de mi ciudad. Sin embargo, en el proceso de entrar a mi escuela, se presentó la nueva carrera de educación especial en mi preparatoria y llevaron unos videos, nos presentaron el programa curricular y yo me enamoré de esto. Yo dije, esto es lo que yo quiero hacer de mi vida, y han sido los 34 años más maravillosos de mi vida. La mejor decisión que yo tomé es estudiar educación especial e irme acompañando a personas con discapacidad, a sus familias, a compañeros docentes, autoridades educativas que han sido mis colaboradores y yo colaborando con ellos. Es mi mejor experiencia. Qué bonito. Uh-huh. Es que eso hablábamos esta mañana, hablábamos del tema de lo que es la motivación y del amor a la educación, y esta mujer es un claro ejemplo de que lo que hablábamos de la formación salesiana, que tocamos el tema religioso también. Y ella, se mostró muy feliz, muy contenta, y ella lo vivencia en cada cosa que hace del taller, en la forma como le habla a los profesores, cómo explicas. Entonces, gracias, sí, la verdad que mi acercamiento en el área espiritual ha sido muy fuerte. Desde muy joven incursioné en formarme y en permitirme reconocer la voz de Dios en mi vida, y ese ha sido mi pilar, mi sostén. Siento que nuestra misión en esta vida es colaborarnos, es dar lo mejor de nosotros y permitir que Dios haga su obra en nosotros también. Y ese es el tinte que le has puesto a estos talleres que estás realizando con nosotros, de verdad. Sí. Gracias. Muy lindo. Totalmente de acuerdo. Ahora revisando un poco sobre los desafíos en la educación
de personas con discapacidad auditiva y visual, desde tu experiencia como creadora del Centro de Atención Múltiple y como tutora de diversos estudiantes con discapacidad de sordera, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrenta la educación para personas con este tipo de discapacidad y qué estrategias has encontrado como efectivas para abordarlos? Hace tiempo, colaborando con mi directora de mi institución, generamos un proyecto educativo donde íbamos a generar un espacio de encuentro que le llamamos Centro de Atención Normalista del Estado de Sinaloa. Este centro de atención es un punto de encuentro para personas con discapacidad de todos los niveles. Ahí acuden niños de etapas iniciales de preescolar, de primaria, de secundaria, jóvenes en preparatoria y, ¿por qué no?, estudiantes de universidades. Es un centro gratuito completamente, donde la escuela normal lo que gana es que sus estudiantes hacen labores de práctica interna, se sensibilizan ante la discapacidad, comparten materiales y estrategias didácticas con los niños que vienen, los jóvenes. Hemos dividido en 4 áreas, ahorita están funcionando solo 3, que es el auditivo y de lenguaje, discapacidad intelectual y ceguera. Ahí los jóvenes se encuentran para aprender lengua de señas entre iguales, entre sordos. Para ellos es muy difícil aprender la lengua de señas en las instituciones regulares. Entonces este punto de encuentro es muy, muy interesante porque tienen modelos lingüísticos adultos sordos que les enseñan su propia lengua. Esto es maravilloso. Entonces los oyentes aprendemos ahí en forma gratuita, es voluntario, no hay una carga horaria ni curricular para esto, pero es un punto de encuentro. Las personas ciegas aprenden braille, sus profesores, sus padres también pueden aprender el braille. Las personas con discapacidad intelectual aprendemos aspectos que tienen que ver con el orden de la vida, todo lo que les sirve a ellos para tener una mejor calidad de vida. Es muy interesante y es una labor que la Escuela Normal de Especialización tiene al servicio del público. Y claro, prioritariamente nos beneficiamos los profesores que están en formación. Okay. 34 años de experiencia como docente nos lleva a preguntarte qué avances has observado en la implementación de programas de lengua de señas y educación bilingüe para personas sordas en México. Fíjate que comúnmente se ha enseñado la lengua de señas sin un programa. Uh-huh. Durante muchos años se enseñaba prácticamente la lengua de señas como el español. Entonces nos dimos cuenta que aprendíamos el español signado, es decir, palabra, seña, y esto no era lengua de señas. No había un orden curricular para la enseñanza de esta lengua y en lugar de avanzar bastante, creo que nos empantanábamos durante bastante tiempo. Ahora afortunadamente ya encontramos la oportunidad de diseñar estructuralmente programas para la enseñanza de esta lengua. Hemos subdividido por dónde se inicia, qué debe de continuar, cómo hacer que la persona que aprende señas utilice la gramática propia de la lengua, ejercite el acceso a esta lengua a través de modelos lingüísticos. Para ello nos apoyamos de la comunidad silente. Tenemos estudiantes y tenemos profesores sordos que han sido alumnos nuestros, que incluso de los cuales puedo decir que han sido acompañados por grandes profesores con amplia experiencia en esto, y hemos diseñado ya programas específicos para la enseñanza de esta lengua que nos ha ayudado bastante para poder generar espacios de modelos lingüísticos. Y bueno, la educación bilingüe es un gran reto porque aparte de que hay que aprender la lengua de señas como una primera lengua para los sordos, hay que enseñarles también al manejo del español, ya sea en su versión oral o en su versión escrita. Hemos podido percibir que cuando los sordos adquieren mayores competencias en la lectura y la escritura, no nos necesitan a nosotros los oyentes como profesores con gran medida. Hacemos nuestro trabajo con mejor autonomía porque ellos se hacen más autónomos
en su aprendizaje. Entonces hay que apostarle mucho a que la educación bilingüe realmente sea esto, que ellos tengan competencias en su expresión lingüística en señas, pero también tengan un amplio dominio en la lectura y la escritura. Okay, o sea, es una forma muy compleja para poder comunicarse en los diferentes contextos a los que ellos pues se van en los que ellos se rodean diariamente. Sí, sobre todo cuando nos referimos a espacios académicos. Estudiar una educación superior impone retos para las personas con discapacidad. Nos impone retos a todos. En realidad, la educación inclusiva es tan amplio que no solamente se sujeta claramente a personas con discapacidad. En nuestra aula convergen alumnos con todas posibilidades de tener alguna condición. Nosotros mismos podemos llegar a tener una condición. Entonces, yo creo que apostarle a la educación inclusiva es mucho más allá el compromiso que solo a la discapacidad. Teniendo en cuenta esta perspectiva de la inclusión, ¿cómo consideras que esta afecta al desarrollo de actividades socioemocionales en estudiantes con y sin discapacidad? ¿Y qué habilidades deberían fomentar los profesores para gestionar la diversidad en sus aulas? Fíjate que es muy interesante arribar al bienestar del desarrollo socioemocional de todos los alumnos. La educación inclusiva le apuesta no solamente al desarrollo académico de los estudiantes en la educación superior. Hemos podido percibir que es necesario arribar a enfoques neurolingüísticos, enfoques neurocientíficos con mayor amplitud. Los chicos, los jóvenes estudiantes de una universidad requieren de salud mental, requieren de sentirse aceptados, queridos, independientemente si son o no personas con discapacidad, que al final de cuentas, ciertamente este grupo es de los más vulnerables, es de los que más han sufrido la discriminación, pero también en nuestra aula convergen personas que vienen son emigrantes, son personas que tienen problemas de salud mental, algunos de ellos, algunos cursarán alguna depresión, estrés ahorita después de la pandemia. Han surgido temas muy interesantes con los estudiantes sobre crisis de ansiedad. Eso les limita de pronto incursionar más allá y comprometerse con la cuestión académica. Entonces el bienestar socioemocional de nuestros estudiantes es fundamental. Y el profesor, debe generar un ambiente lingüístico, un ambiente educativo con estrategias pedagógicas, que es el tema. El profesor debe de implementar estrategias pedagógicas que vengan y arriben al desarrollo socioemocional de sus estudiantes, que todos se sientan aceptados independientemente de la condición que versemos. Entonces, cuando el alumno se siente aceptado, querido, escuchado, atendido, le pone el extra a todo aquello académico que va a poner. Cuando el profesor asiente y le dice, qué bien lo hiciste, me encantó tu trabajo, me encantó lo que escribiste, independientemente si la gramática está o no está correcto, el muchacho saca el extra, se motiva para seguir con éxito lo que está haciendo. Entonces es un tema muy motivacional el que hay que trabajar con estos estudiantes que tienen pues una discapacidad, que tiene un tema de la parte socioemocional y que, como bien tú decías, después de la pandemia la cosa pues se volcó totalmente. Personas que de pronto eran extrovertidas pasaron a ser introvertidas y que pasaron por diferentes situaciones, pero creo que más allá de la estrategia, como bien tú lo decías y parafraseé un poco, es el tema motivacional. Exacto. Y apuntando a eso, cuando un profesor es motivador, es ese profesor que se preocupa por cerrar esas brechas sociales. Sí. Y como estamos hablando de inclusión y estamos hablando del tema de diversidad, apuntando a todo esto, ¿qué políticas públicas o qué estrategias consideran más necesarias para garantizar ese acceso y esa equidad en la educación superior para personas con discapacidad? Porque tú sabes que de pronto hay personas que dicen, no puedo ingresar a esta universidad porque no me encuentro en condición de esto o porque no cuento con los medios para poder salir adelante. Entonces,
hay esa limitación, digamos, de parte de falta de motivación. Entonces, ¿qué estrategias o qué políticas existen para poder incluir a estos estudiantes en cuanto a educación superior, digamos que a nivel de Latinoamérica? Fíjense que este es un tema muy interesante porque ciertamente se ha avanzado mucho en la creación de leyes y de estrategias nacionales e internacionales con una visión hacia la educación inclusiva. Por cuestiones de leyes han sido ampliamente establecidas. Sin embargo, alcanzar o arribar a la educación inclusiva invita a una apertura de transitar de lo que era la integración educativa a una real inclusión. En la integración educativa se le permitía o se le permite el acceso a los chicos a las instituciones, pero arribar a una educación inclusiva es no solamente que el chico acceda, sino garantizar que él permanezca en la institución, que él tenga motivos de aprendizaje en el aula, que él acceda al currículum, que no necesariamente tendría que ser pensar estructuralmente en que sea completo todo lo que tenga que aprender, como lo hacemos todas las demás personas, o incluso nos han demostrado que pueden arribar a mayores reflexiones incluso que nuestros estudiantes, entre comillas, regulares. Entonces, arribar a una real educación inclusiva, hay que romper barreras esquemáticas que pueden ser académicas, que pueden ser actitudinales, dejar de pensar en la imposibilidad. La educación inclusiva le apuesta a ver las posibilidades en los estudiantes, para qué son buenos, porque en esto de que para qué somos buenos o para qué, cuáles son nuestras potenciales, el profesor tenemos que tener una mirada mucho más abierta, porque la diversidad es eso, la diversidad es que considerar que todos somos diferentes y todos tenemos potenciales de una o de otra forma. ¿Cómo le hacemos para arribar realmente a romper estas brechas? Hay que formar dentro de las aulas equipos heterogéneos, pensar cómo voy a formar equipos de trabajo donde cada quien aporte para lo que él es mejor. Si yo tengo un estudiante que dibuja muchísimo bien, lo apunto en la tarea de dibujar. Si tengo un estudiante que tiene baja movilidad, pero tiene una buena oralidad, él va a exponer el trabajo. Si yo tengo un estudiante que sabe señas y los demás restos no saben, entonces el estudiante va a decir en señas y va a buscar dibujos donde asocien la información. El caso es encontrarle un verdadero sentido de colaboración. El profesor tendrá entonces que arribar a lo que sí es posible dentro del aula, abrir y romper esas brechas de donde antes no se podía. El estudiante debe de sentirse seguro de lo que está haciendo y sobre todo que aprenden y que hay que abonarle al perfil de egreso de los estudiantes. Yo creo que en el campo laboral, que es el paso posterior de la educación superior, es donde nosotros vemos el éxito de nuestro trabajo, el éxito de nuestro esfuerzo, el éxito de nuestra apertura. A veces pensamos que hay que tener un condicionante para ingresar a una institución de educación superior y en realidad no lo es tanto. Lo más importante es que el rol ha cambiado. En la integración, el sujeto, la persona con discapacidad o con otra condición se ajustaba a la escuela. Ahora en la educación inclusiva, la escuela tiene que adaptarse a brindar las condiciones para la persona con discapacidad o con alguna condición. Para finalizar, miraremos un poco atrás. ¿Cuáles son los logros de tu carrera que más han sido significativos para ti y cómo ha influido en su visión de la educación inclusiva? Uno de mis grandes logros que yo disfruto, que me han seguido motivando a seguir adelante, es ver cómo mis estudiantes que conocí desde muy chiquititos, niños pequeños, sordos, que cuando estaban en las escuelas de educación especial, eran los centros de educación especial, nos arribamos a irnos al proceso de integración educativa, después nos arribamos a meternos a instituciones de educación media y ahora han estado en la educación superior. Cuando los he abrazado en sus procesos de investigar, que tienen que hacer su tesis para graduarse de la licenciatura, incluso de maestría, tengo alumnos
que se han graduado de maestría, a los cuales he apoyado y asesorado para la investigación. Ha sido un arduo trabajo. Me han demostrado con creces el compromiso que ellos tienen, a veces mucho mayor que otros estudiantes con mayores potenciales sensoriales. Entonces, cuando los veo con su traje de graduación, digo, esto es fabuloso. Puedo voltear atrás y decir, lo hemos logrado. Es una de mis grandes satisfacciones profesionales, pero también cuando veo en el aula Caminos que vienen tantos niños con sus papás, que antes no se comunicaban, que llegaban con depresión porque no sabían comunicarse, porque se sentían frustrados en su escuela, y los encuentro ahora sonrientes, abrazándose entre iguales, sabiendo que otro también pasó por lo mismo y que no ha pasado más, que ahora tienen elementos para estar mejor en sus escuelas. Eso para mí paga las desveladas, el esfuerzo, lo que sea, por este camino de la inclusión. El hecho de estar aquí es uno de mis más grandes logros. Wow. Estar grabando por primera vez un programa de radio en esta Universidad Simón Bolívar es un éxito para mí. Volver a sentirme que aunque ya estoy grande, lo que he hecho ha sido significativo, y agarrar fuerzas para cuando me llegue a jubilar, porque también tengo mi proyecto de vida. Ok. Irene, tú eres un claro ejemplo de lo que es educar con el corazón. Sí, gracias. Eres muy inspiradora, y yo creo que tu testimonio va a ser de mucha motivación para los profes de Unisimón que escuchen, y de hecho el hashtag de Unisimón inspira. Oh, entonces Unisimón inspira. Estás haciendo honor a nuestro lema, y muchísimas gracias por abrirnos este espacio y pues contarnos un poco de lo que ha sido tu experiencia. Entonces, también queremos agradecer a las universidades asociadas de la región Caribe que hacen parte de este proyecto, a ICETEX por financiar este proyecto tan bonito de educación para todos. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Encuentros Pedagógicos, Reflexión y Acción. Muchísimas gracias. Gracias.